Hoy vamos a explicar un artículo titulado Estudio histológico de la cápsula de la articulación temporomandibular, teoría de los complejos articulares. Es un artículo publicado ya hace tiempo y bueno, que vemos ahí pasar un poco página tras página. Podemos decir que la articulación es un punto de unión de dos o más partes. La articulación temporomandibular, ATM, humana, ha sido descrita como condilia, formada por la unión del cóndilo de la mandíbula con la superficie articular del temporal. Entre ambas existe un menisco en forma de disco unido a toda su periferia con la cápsula. La articulación temporomandibular es considerada como una condiloartrosis con sinergismo funcional obligado para derecha y para izquierda. Para cada articulación temporomandibular, derecha e izquierda, existen dos superficies articulares, cóndilo mandibular y superficie articular del temporal. También existe una cápsula, un disco que divide el espacio articular en dos cavidades independientes, dos sinoviales y unos ligamentos intrínsecos y extrínsecos. El profesor Bermejo Fenol y colaboradores realizaron en 1987 un estudio de superficies articulares temporomandibulares en el humano y concluyen que existe a cada lado una articulación meniscotemporal en encaje recíproco y una articulación cóndilo-meniscal. Ambas constituirían un complejo articular temporomandibular. Por lo tanto, según estos autores, la unión cráneo-mandibular se establecería a través de dos complejos temporomandibulares, uno derecho y otro izquierdo. Entre el cráneo y mandíbula, en definitiva, existirían un total de 4 articulaciones con superficies articulares distintas. El propósito de este trabajo fue la observación histológica de estas estructuras articulares y de este modo apoyar o rebatir eso que acabamos de comentar. En cuanto al material y métodos, fueron empleadas como material de estudio un total de 5 articulaciones temporomandibulares humanas, 2 derechas, 3 izquierdas, procedentes de las facultades de medicina de Alicante y Murcia. Una articulación temporomandibular derecha y otra izquierda fueron cortadas en sentido lateromedial en fragmentos de 0,5 centímetros, mientras que otras 3 articulaciones temporomandibulares, una derecha y 2 izquierdas, fueron cortadas en sentido antero-posterior, también en fragmentos de 0,5 centímetros. Estos cortes fueron decalcificados con formol nítrico a temperatura ambiente sin agitación mecánica por un periodo mínimo de 7 días. Cada fragmento fue incluido en parafina para realizar cortes de 10 micras de grosor, que fueron posteriormente teñidos con hematoxilina eosina y con tricrómico de Mason. Respecto de los resultados, podemos decir que microscópicamente se confirma por los cortes seriados una forma cóncavo-convexa en la cara superior del menisco, que articula con una superficie del temporal también cóncavo-convexa. También se observa histológicamente en el cóndilo mandibular una superficie convexa que articula con la cara inferior cóncava del menisco. En un corte longitudinal del menisco es posible apreciar la banda anterior, la zona intermedia, la banda posterior y una zona bilaminar. Bueno, esto se ve ahí reflejado en esa figura. En la zona bilaminar se aprecia un estrato superior que se extiende hasta el área posterior de la fosa mandibular y un estrato inferior que va a buscar la región posterior del cuello del cóndilo mandibular. Esto también se puede ver en esa figura que vemos ahora. Respecto a la cápsula articular, se ha podido observar que se encuentra formada por una serie de fibras cortas que van desde la circunferencia del menisco hasta la periferia de la superficie articular del temporal y por otro lado desde el cuello del cóndilo hasta la circunferencia del menisco. Estas fibras forman dos manguitos ininterrumpidos e independientes que engloban cada uno de ellos una sinovial. Y bueno, esto también se puede ver en esta otra figura que vemos ahora. Existe por otro lado unas fibras largas, por fuera de las fibras cortas, que se extienden desde la periferia de las inserciones temporales de las fibras cortas meniscotemporales a la periferia de las inserciones en el cuello del cóndilo de las fibras cortas cóndilo-meniscales. También podemos apreciarlo en esta otra figura que vemos pasar ahora. Estas fibras largas aparecen como unos refuerzos fibrosos que saltan desde el temporal hasta el cuello del cóndilo. Eso lo percibimos también en esta otra nueva figura. Las sinoviales son una fina capa de células por dentro de cada una de las cápsulas articulares, que se forman desde el borde periférico del menisco y se extienden hasta el borde periférico de las superficies articulares del temporal y del cóndilo mandibular. También lo apreciamos en esta figura que vemos pasar ahora. En cuanto a la discusión, podemos decir que tradicionalmente la articulación temporomandibular se ha descrito como una sola articulación a cada lado, con dos superficies articulares, temporal y cóndilo, y una cápsula. El menisco articular en forma de disco dividiría el área intraarticular en dos espacios articulares, uno suprameniscal y otro inframeniscal.
Nuestros resultados histológicos muestran que en todos los casos estudiados hay dos compartimentos perfectamente diferenciados y separados por el menisco, uno inframeniscal o cóndilo meniscal y otro suprameniscal o menisco temporal, ambos tapizados por respectivas sinoviales. Algunos autores sugieren que los dos espacios articulares podrían ser considerados como articulaciones diferentes, pero terminan describiendo una sola articulación a cada lado. El profesor Bermejo Fenol y colaboradores realizaron un estudio histológico macroscópico y concluyeron que existiría a cada lado un complejo articular formado por una articulación en encaje recíproco entre el menisco y el temporal y una articulación condilia entre el cóndilo y el menisco. Estos autores sugieren 4 articulaciones que relacionan el cráneo con la mandíbula y tendrían ejes de movimiento diferentes. En nuestro estudio, los cortes seriados muestran la superficie articular del temporal como cóncavo-convesa y la superficie articular superior del menisco también cóncavo-convesa, siendo por tanto su unión un encaje recíproco. También en cortes seriados observamos que el cóndilo mandibular es conveso y la superficie articular inferior del menisco es cóncava, siendo por tanto su unión una condiloartrosis. Según algunos autores, la cápsula articular de cada lado está constituida por unos fascículos largos que se extienden entre las superficies óseas del temporal y del cóndilo mandibular, al mismo tiempo que existen otras fibras cortas que son más profundas que las anteriores y que van desde la periferia del menisco al hueso temporal y desde el cóndilo al menisco. El profesor Bermejo Fenol y colaboradores alcanzan los mismos resultados que los autores anteriores, pero interpretan las fibras cortas como las auténticas cápsulas de dos articulaciones diferentes, tanto en el complejo articular temporomandibular derecho como en el izquierdo. Nuestros hallazgos actuales muestran histológicamente que los fascículos cortos meniscotemporales forman un manguito articular ininterrumpido entre el borde periférico del menisco y el temporal, y que engloban una sinovial independiente, y que podrían ser considerados la verdadera cápsula de la articulación en encaje recíproco meniscotemporal. Los fascículos cortos condilomeniscales forman a su vez un manguito completo, ininterrumpido, que también engloba una sinovial independiente, y que podrían ser considerados la verdadera cápsula de la condiloartrosis condilomeniscal. Los fascículos largos, en cambio, podrían ser considerados simplemente como refuerzos fibrosos que saltan las dos articulaciones. Podemos concluir finalmente que las denominadas articulaciones temporomandibulares son en realidad dos complejos articulares temporomandibulares, uno derecho y otro izquierdo, formado cada uno de ellos por una condiloartrosis condilomeniscal y por un encaje recíproco meniscotemporal. Y bueno, esto es un poco todo lo que es el artículo. Así que nada más y muchas gracias.